Llegué solo 5 minutos tarde a la reunión, pero en cuanto abrí la puerta de la sala, una mujer, la recién nombrada directora, golpeó la mesa con su bolígrafo y, con voz gélida, me gritó delante de más de 30 directivos. ¿De qué departamento es usted? Su primer día y ya desconoce las normas. ¿Qué hace ahí parada? Baje ahora mismo a comprar café para toda la sala. La miré durante unos segundos, observando cómo mi ordenador, que contenía todo el expediente de adquisición de una empresa tecnológica nacional, estaba a punto de ser arrebatado de mis manos por ella. Con toda la calma del mundo, pregunté, ¿todos lo toman con hielo y sin azúcar? Aquella tarde, me había retrasado más de lo previsto en mi despacho privado porque tuve que resolver urgentemente una cláusula crítica en la adquisición de una fábrica de componentes de precisión en el País Vasco. Ese expediente estaba valorado en más de 100 millones de euros, y un solo error en una línea podría costarle al grupo cientos de miles, por lo que no podía delegarlo en nadie más. Cuando terminé de firmar la última nota, mi Jaeger-LeCoultre marcaba las 2:05. La reunión estratégica del área de mercado ya había comenzado hacía 5 minutos. No llamé a mi secretario para avisar, ni entré por la puerta principal. Me deslicé silenciosamente por la puerta trasera de la sala de conferencias multimedia en la planta 12. La larga mesa de nogal oscuro ya estaba llena. A ambos lados se sentaban jefes de departamento, gerentes regionales y algunos becarios recién contratados para la nueva sede de oficinas en Alcobendas, a las afueras de Madrid. En la cabecera, una mujer de unos 35 años se sentaba con la espalda recta, el pelo recogido en un moño impecable, una chaqueta blanca entallada y un maquillaje afilado. Se llamaba Mónica, la nueva directora de mercado, recomendada por una agencia de cazatalentos al grupo la semana anterior. Como la sede de Alcobendas acababa de empezar a operar, aparte de algunos directivos clave, muy pocas personas me habían visto en persona. Tampoco me gustaba hacer apariciones ostentosas. Hoy vestía una simple blusa de seda color crema, pantalones anchos negros y sostenía un portátil plateado sin distintivos. A primera vista, no parecía más que una empleada de oficina corriente que llegaba apurada a una reunión. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol resonó, un ruido muy leve pero suficiente para que Mónica dejara de hablar. Frunció el ceño, me lanzó una mirada cortante y golpeó con fuerza su bolígrafo metálico sobre la mesa. El sonido estridente silenció la sala por completo. ¿Alto ahí? ¿De qué departamento es? ¿Sabe que esta es una reunión de directivos? ¿Su primer día y llega tarde? ¿Toda la sala tiene que esperarla a usted sola? Me detuve un instante, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Dije con calma, tenía que ver al director general y de paso quería escuchar el plan de mercado para esta operación. Mónica soltó una risa, una sonrisa fina y llena de desprecio. Me miró de arriba abajo como si evaluara un objeto barato fuera de lugar. ¿Ver al director general? ¿Cree que el director general es alguien a quien se puede ver cuando a una le apetece? La gente joven de ahora es cada vez más indisciplinada. Si llega tarde, pida disculpas, no invente excusas tan ridículas. A su lado estaba Javier, el antiguo jefe de mercado de la nueva sede. Javier me miró varias veces, claramente sin reconocerme, pero por miedo a verse implicado frente a la nueva directora, cambió de expresión de inmediato y gritó en la misma línea, ¿qué hace ahí parada? Pida disculpas a la directora Mónica ahora mismo. Y añadió en voz baja, acaba de entrar en la empresa y no tiene ninguna perspicacia. Normal que solo sirva para hacer recados. Miré a Javier. Su expediente de rendimiento siempre había sido calificado como mediocre, sin destacar pero sin cometer grandes errores. Sin embargo, en ese pequeño instante, vi claramente su naturaleza de adular a los de arriba y oprimir a los de abajo. Mónica se recostó en su silla, con los brazos cruzados, y una voz gélida. Mire, no tengo tiempo para sus explicaciones. Toda la sala tiene sed. Baje a la cafetería del vestíbulo y compre café para todos. Tiene 20 minutos para volver. Si falta un solo café o llega un minuto tarde, mañana no hace falta que venga a formalizar su contrato. Dicho esto, extendió la mano de repente. Me arrebató el ordenador que sostenía contra mi pecho y lo dejó bruscamente junto a su silla. El ordenador se queda aquí como garantía.
No use la excusa de comprar café para escaquearse. La empresa no mantiene a gente inútil. Si quiere quedarse, aprenda primero a obedecer. La sala quedó en un silencio sepulcral. Algunos directivos bajaron la cabeza, fingiendo mirar sus documentos. Los empleados más jóvenes al final de la mesa me miraban con una mezcla de compasión y miedo. Nadie dijo nada. A sus ojos, yo era solo una novata con mala suerte, elegida por la nueva directora para marcar territorio y asentar su autoridad. Miré mi portátil, que yacía junto a la mano de Mónica. Contenía informes financieros confidenciales, cláusulas de la operación, datos de auditoría y los permisos de acceso de más alto nivel del grupo Aurum. Si hubiera sido otra persona, probablemente habría llamado a seguridad de inmediato. Pero en ese preciso momento, la situación me pareció cómica. Llevaba años al frente del grupo Aurum. Me había topado con todo tipo de personas, genios reales y falsos, gente con talento pero arrogante, y gente incompetente pero con aires de grandeza. Mónica pertenecía al tipo más peligroso, aquel que, sin haber hecho ninguna contribución, ya quería construir su poder a través de la humillación. Pensaba que si lograba que una recién llegada se doblegara ante todos, la sala entera aprendería a temerla. Quería ver qué otras capacidades tenía esta directora, con un sueldo de casi 150.000 euros al año, aparte de mandar a la gente a comprar café. Pregunté, ¿todos lo toman con hielo y sin azúcar? Mónica ni siquiera levantó la vista. Cómprelos rápido, no nos haga perder más tiempo. Asentí, me di la vuelta y salí de la sala. La puerta se cerró a mi espalda, cortando el sonido de algunas risitas ahogadas y murmullos inaudibles. Saqué mi móvil y le envié un mensaje a Carlos, el director general, en la planta de arriba. De momento no bajes, ni me llames. Volveré con los cafés. Carlos respondió al instante. Presidenta, ¿ocurre algo? Solo escribí una frase más. Déjame ver cómo termina esta obra de teatro. 19 minutos después, volví con 2 bolsas llenas de cafés. Cuando abrí la puerta, Mónica estaba de pie frente a la gran pantalla, presentando la primera parte de su plan de comunicación. Al verme llegar justo a tiempo, un atisbo de decepción cruzó sus ojos, como si lamentara no haber podido encontrarme una nueva falta. Fui colocando un vaso de café delante de cada directivo. Cuando llegó el turno de Mónica, lo cogió, dio un sorbo e inmediatamente frunció el ceño. Tiró el vaso sobre la mesa y el café salpicó, mojando el borde de sus documentos. ¿Por qué está tan amargo? Le dije que comprara un café fácil de beber. ¿Está tratando de desafiarme a propósito? Saqué un pañuelo de papel y se lo ofrecí, con la voz todavía tranquila. En la cafetería solo quedaba este tipo. Si lo necesita más dulce, en el área de descanso de la sala hay sobres de azúcar. Pero permítame un consejo. Beber café solo con el estómago vacío puede causar molestias, sobre todo cuando la reunión va a ser larga. Javier se levantó de un salto, golpeando la mesa. ¿Es usted una empleada nueva y se atreve a darle lecciones a la dirección? Que la directora le haga una sugerencia es una muestra de aprecio. Si no sabe hacer las cosas, admita su error, no se ponga a dar excusas. Mónica me miró, con una sonrisa burlona. Poca habilidad, pero muchas excusas. Javier, luego compruebe el expediente de esta empleada. Quiero saber qué universidad forma a gente que llega tarde a las reuniones, no sabe ni comprar café, y encima se atreve a interrumpir una reunión de directivos. Tomé una silla vacía en un rincón de la sala y me senté lentamente. El café ya está comprado. Ahora quiero escuchar el plan de la directora Mónica. Si el plan realmente tiene valor, aprenderé, pero si es solo una presentación bonita y vacía, creo que la persona que necesita ser reevaluada no soy yo. El rostro de Mónica se ensombreció al instante. No sabía quién era yo, y nadie en la sala lo sabía. Pero desde el momento en que me senté en esa silla, esta farsa ya no era sobre una novata siendo intimidada. Se había convertido en la primera prueba para toda la sede de Alcobendas, y la persona que suspendería esa prueba, sin duda, no sería yo. Mónica se paró frente a la gran pantalla, con la mirada fría fija en mí. Probablemente, en su mente, yo era solo una empleada nueva e impertinente, tratando de llamar la atención con unas cuantas réplicas sin sentido. Los demás en la sala pensaban de forma similar.
Nadie sabía que desde que me senté en esa silla en el rincón, había comenzado a observarlos a todos. Observaba la forma en que Mónica presentaba, observaba la reacción de cada jefe de departamento, y también observaba quién estaba realmente trabajando y quién solo asentía para quedar bien. Ese era, en realidad, mi verdadero propósito al asistir a esta reunión. La gran pantalla mostraba el título Plan de Comunicación, Fase 1, Adquisición de la Fábrica Tecnológica en el País Vasco. Mónica ajustó su micrófono y continuó hablando con voz llena de confianza. Una vez completada la operación, invertiremos 5 millones de euros en una campaña de promoción en plataformas de medios, con el objetivo de lograr la máxima cobertura de marca en los primeros 6 meses. En la sala, algunos asintieron de inmediato. Javier incluso aplaudió antes que nadie. Muy bien, esa es una mentalidad de mercado verdaderamente moderna. Mónica se regodeó aún más. Pasó a la siguiente diapositiva. Luego, invitaremos a influencers para promocionar el producto. Necesitamos convertir esta fábrica en el nombre más destacado de la industria. Al oír esto, fruncí ligeramente el ceño. La fábrica que el grupo estaba a punto de adquirir se especializaba en la producción de sensores industriales y componentes de automatización. Sus clientes eran empresas, polígonos industriales y grandes corporaciones de fabricación, no productos de consumo masivo. Invertir millones en una promoción a gran escala era como tirar el dinero por la ventana. Pero lo que más me llamó la atención no fue eso. Apareció la siguiente diapositiva. Un gasto especial de más de 300.000 euros, anotado como costes de apoyo a socios locales. Al ver esa línea, mi mirada se detuvo de inmediato, porque yo era la persona que había aprobado personalmente todo el presupuesto de la operación. Sabía perfectamente que en el plan real no existía tal partida. En otras palabras, alguien la había añadido por su cuenta. Levanté la vista hacia Mónica. En ese momento, ella seguía hablando sin parar, pero a mis ojos, su confianza comenzaba a mostrar grietas. Lentamente, levanté la mano. Directora Mónica, tengo una pregunta. Toda la sala se giró para mirarme. La molestia de Mónica era evidente. Otra vez usted. Respondí con calma. Solo quiero preguntar para qué se utilizarán los 300.000 euros destinados a socios locales. Mónica se quedó helada por un brevísimo instante, pero lo vi. Alguien que realmente entiende su trabajo nunca dudaría ante una pregunta sobre el presupuesto. Rápidamente recuperó la compostura. Son costes de relaciones de mercado. Creo que todo el mundo lo entiende. Asentí. ¿Relaciones con quién? Mónica se tensó. El aire en la sala se volvió silencioso. Continué preguntando. ¿Qué socio? ¿Qué empresa? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué aparece una provisión de 300.000 euros antes de que se haya firmado el contrato? 3 preguntas consecutivas hicieron que la sonrisa en el rostro de Mónica desapareciera por completo. Javier intervino apresuradamente. ¿Qué sabe usted de gestión empresarial para hacer tantas preguntas? Esta es una decisión de la dirección. Me giré para mirarlo. Usted es el jefe de mercado. ¿Sabe para qué se utiliza esta partida? Javier se quedó sin palabras. No lo sabía. De hecho, en la sala de reuniones de hoy, nadie lo sabía aparte de Mónica. Pero lo aterrador era que nadie se atrevía a preguntar, porque tenían miedo. Miedo de ofender a la nueva dirección, miedo de ser acusados de insubordinación. Miré a cada persona en la sala. Muchos tenían capacidad, pero estaban acostumbrados a bajar la cabeza, y eso era lo más lamentable. Mónica comenzó a perder la paciencia. Esta es una reunión de directivos, no un lugar para que una empleada nueva haga un interrogatorio. Le exijo que se calle. Sonreí. Si esa partida es razonable, puede explicarla perfectamente. Pero si no puede explicarla, entonces es un problema muy grande. El rostro de Mónica se enrojeció al instante. Golpeó la mesa con fuerza. Basta ya. No tengo ninguna obligación de darle explicaciones. Una persona como usted no tiene la categoría suficiente. No discutí. Simplemente saqué mi teléfono en silencio y abrí un archivo. Era el presupuesto original. La versión que yo había firmado y aprobado. Miré hacia abajo y pregunté, entonces, ¿puede explicar por qué el presupuesto aprobado era de 2 millones de euros? Pero la presentación de hoy muestra 5 millones.
En cuanto terminé la pregunta, toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Esta vez no solo Mónica, sino también Javier palideció, porque esa cifra era demasiado específica, demasiado precisa, nadie podría haberla adivinado. La mirada de muchos jefes de departamento comenzó a cambiar. Ya no me veían como una simple empleada nueva. Una persona normal no podría tener acceso a datos de ese nivel. Mónica tragó saliva. Por primera vez se sintió verdaderamente inquieta. ¿De dónde ha sacado esa información? No respondí. Solo la miré con calma. Responda primero a mi pregunta. ¿Cómo se añadieron esos 300.000 euros de diferencia? Mónica apretó los puños. Sus uñas casi se clavaban en la piel. Justo en ese momento, su teléfono sonó. La pantalla mostró el nombre de la persona que llamaba. Su expresión cambió sutilmente y colgó de inmediato. Pero solo unos segundos después, el teléfono volvió a sonar. Una tercera vez, una cuarta, sin parar. Alguien sentado cerca pudo ver accidentalmente que la persona que llamaba estaba guardada con un nombre muy extraño. Ángel, socio. En ese instante, recordé el nombre que había aparecido en un informe de auditoría interna hacía 3 días. Un intermediario especializado en crear empresas pantalla, una persona que había estado involucrada en varios casos de desvío de fondos. Y casualmente, el nombre de esa persona también era Ángel. No dije nada, pero en mi interior ya tenía la respuesta. Parecía que la historia de hoy era más complicada de lo que pensaba. No se trataba solo de una nueva directora con afán de poder. Detrás de ella podría existir una red de intereses tratando de infiltrarse en este proyecto de 100 millones de euros. Cerré mi teléfono, mirando silenciosamente hacia la puerta de la sala de reuniones, porque justo en ese momento, mi secretario personal acababa de enviarme un breve mensaje. Presidenta, el equipo de auditoría especial ya está en la planta 12. Leí el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. Fuera, en el pasillo, unos pasos se acercaban. Dentro de la sala, Mónica aún no sabía que lo que le esperaba detrás de esa puerta ya no sería una simple discusión. Tan pronto como el mensaje de mi secretario apareció en la pantalla del teléfono, lo bloqueé suavemente y lo dejé sobre la mesa como si nada hubiera pasado. En el pasillo exterior, los pasos se hacían cada vez más claros, pero en la sala de reuniones, en ese momento, nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Mónica intentaba mantener la compostura, pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía la inquietud en sus ojos. Una persona verdaderamente competente, al ser cuestionada, habría respondido de inmediato con datos. Alguien que oculta algo, en cambio, solo intenta ganar tiempo. Mónica estaba en el segundo caso. Tomó un vaso de agua, bebió un sorbo y me miró directamente. ¿Quién es usted, al final? Creo que esa es la pregunta que necesita respuesta ahora. Toda la sala guardó silencio. No respondí de inmediato. Solo sonreí. ¿Quién cree usted que soy? Mónica apretó el vaso. No me importa quién sea, pero sé que está intentando sabotear deliberadamente esta reunión. Desde que entró, no ha hecho más que crear problemas e interrogar. Tengo todo el derecho a pedir a seguridad que la escolte fuera de aquí. Asentí. Tiene derecho a solicitarlo, pero antes de hacerlo, debería responder a la pregunta sobre los 300.000 euros de diferencia. Al oír esa cifra, el rostro de Mónica volvió a cambiar. La gente sentada alrededor de la mesa comenzó a mirarse. Al principio, pensaban que era un simple conflicto entre la nueva dirección y una empleada desconocida. Pero ahora, todo era diferente. 300.000 euros no era una cantidad pequeña. Era suficiente para construir una nueva nave industrial, para pagar el salario de cientos de trabajadores durante meses. Nadie se atrevía ya a tomarlo a la ligera. Javier, al ver que la situación se le escapaba de las manos, se levantó de un salto. Estamos en una reunión estratégica, no en una sesión de interrogatorio. Usted no tiene la categoría para preguntar sobre esos temas. Mire a Javier. Usted es el jefe de departamento. Si aparecen 300.000 euros adicionales en el presupuesto y usted no lo sabe, está siendo irresponsable. Si lo sabe y no lo informa, entonces es cómplice. Una sola frase bastó para dejar a Javier sin palabras. Su rostro se puso blanco, porque entendió perfectamente que, respondiera lo que respondiera, saldría perdiendo.
La sala volvió a sumirse en el silencio. En ese momento, sonaron unos golpes en la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes rítmicos, no demasiado fuertes, pero que hicieron que todos se giraran. Mónica frunció el ceño. Adelante. La puerta se abrió lentamente. El primero en entrar fue un hombre de unos 40 años con un traje negro. En cuanto lo vieron, la expresión de muchos directivos cambió de inmediato. Era Sergio, el director de auditoría interna del grupo, un hombre famoso por su rigor, hasta el punto de que todos en la empresa le temían. Detrás de Sergio venían 3 auditores y 2 asesores legales. El ambiente en la sala se volvió instantáneamente pesado. Mónica forzó una sonrisa. «Señor Sergio, ¿a qué debemos su visita?» Sergio no respondió. Simplemente recorrió la sala con la mirada, y luego sus ojos se detuvieron en mí. Al segundo siguiente, inclinó ligeramente la cabeza. «Buenos días, presidenta», asentí en respuesta. Ese gesto dejó a toda la sala prácticamente congelada, porque todos acababan de ver al jefe del departamento de auditoría del grupo inclinarse respetuosamente ante mí. Una mujer que había sido tratada como una empleada nueva, una persona a la que acababan de mandar a comprar café, a la que habían amenazado con despedir, ahora recibía el saludo respetuoso de un alto directivo del grupo. El contraste fue tan brutal que nadie supo cómo reaccionar. Mónica empezó a palidecer. Miró a Sergio y luego a mí, y el pánico comenzó a dibujarse en sus ojos. Sergio abrió su maletín. «He recibido instrucciones de bajar a verificar algunas cuestiones relacionadas con el presupuesto del proyecto de adquisición de la fábrica tecnológica del País Vasco». Al oír eso, la mano de Mónica tembló. Intentó sonreír. «Seguramente es un malentendido. Acabo de hacerme cargo del proyecto hace poco». Sergio oyó los documentos con calma. Si es un malentendido o no, lo sabremos después de cotejar los datos. Por ahora, necesitamos incautarnos de toda la documentación relacionada. Dicho esto, hizo una seña a su equipo. Varios de ellos se adelantaron inmediatamente para recoger las copias impresas, los documentos y el ordenador utilizado para la presentación. Mónica se levantó de un salto. «No pueden hacer eso. Esta es una reunión del departamento de mercado». Sergio levantó la vista. Su voz era gélida. «A partir de este momento, esto es una auditoría interna. Le ruego que coopere». El aire en la sala se volvió irrespirable. Yo permanecí sentada, observando en silencio, sin decir una palabra más. Quería ver la verdadera reacción de cada uno. Cuando no hay peligro, cualquiera puede decir palabras bonitas. Pero cuando los intereses se ven amenazados, la verdadera naturaleza sale a la luz. Y, tal como esperaba, un jefe de ventas habló de repente. «Señor Sergio, creo que esto es un poco excesivo. La directora Mónica apenas lleva aquí un tiempo. Si hay algún problema, podemos resolverlo con calma». Inmediatamente, otras 2 personas le secundaron. Aparentemente, sonaba como si estuvieran defendiendo a una colega, pero yo sabía que no estaban defendiendo a Mónica. Se estaban defendiendo a sí mismos. Porque si la partida de 300.000 euros realmente tenía problemas, era muy posible que arrastrara a más implicados. Memoricé en silencio cada rostro. Sergio también lo vio todo. No discutió, simplemente continuó con su trabajo. 10 minutos después, un auditor se acercó a Sergio y le susurró algo al oído. Vi claramente cómo el rostro de Sergio se ensombrecía. Se giró hacia Mónica. En la bandeja de entrada de su correo corporativo hay un email que fue eliminado hace 30 minutos. Al oír eso, Mónica dio un respingo. Sergio continuó. «El remitente es la empresa Servicios Integrales DaiFuk, la entidad que propuso el gasto de los 300.000 euros. ¿Qué explicación tiene para esto?» El sudor comenzó a perlar la frente de Mónica. Era la primera vez que no podía responder de inmediato. Toda la sala guardó un silencio sepulcral. Nadie más se atrevió a defenderla. Las pruebas empezaban a aparecer. Pero justo en ese momento ocurrió lo más inesperado. La puerta de la sala se abrió una vez más. Quien entró fue Carlos, el director general del grupo. Caminaba rápido, con una expresión extremadamente seria. Al ver a Carlos, todos se pusieron de pie al instante. Solo yo permanecí en mi asiento. Carlos no miró a nadie. Caminó directamente hacia mí. Luego, ante las decenas de miradas atónitas de la sala,
Se inclinó ligeramente y dijo: «Discúlpeme, presidenta. He llegado tarde». En ese instante, el vaso que Javier sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Mónica se quedó petrificada. Toda la sala se quedó petrificada, porque todos entendieron que un director general nunca se inclinaría para disculparse ante una empleada normal. Eso solo podía significar una cosa: la mujer sentada frente a ellos, la que había sido enviada a comprar café, la que había sido amenazada con el despido, la que había estado interrogando sin cesar a la directora Mónica, tenía un estatus superior al de todos los presentes en esa sala, y solo faltaba un paso más para que mi verdadera identidad fuera revelada por completo. El vaso en la mano de Javier cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido no fue fuerte, pero en la atmósfera silenciosa y asfixiante de la sala de reuniones fue como un rayo que golpeó la mente de todos. Ya nadie me miraba como a una empleada nueva. Nadie pensaba que yo era una recién contratada. Un director general, inclinándose personalmente para disculparse frente a decenas de directivos intermedios. Solo ese acto lo decía todo. Carlos se enderezó y se giró hacia Sergio. Informe del progreso. Sergio abrió inmediatamente la carpeta que tenía en sus manos. Verificación preliminar completada. La partida de 300.000 euros que aparece en la presentación de hoy no existe en el expediente aprobado por el Consejo. Además, acabamos de recuperar el correo electrónico eliminado. El contenido muestra indicios de contacto privado entre la directora Mónica y la empresa Servicios Integrales Dairfuk. Al oír esto, el rostro de Mónica se volvió lívido. Sus piernas comenzaron a temblar. Las personas que la habían defendido momentos antes bajaron la cabeza al unísono. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Miré a toda la sala y me levanté lentamente. En el momento en que me puse de pie, todos contuvieron la respiración inconscientemente. «Siéntense», lo dije en voz muy baja, pero nadie se atrevió a tardar ni un segundo. Todos se sentaron al instante. Incluso Carlos tomó una silla y se sentó a mi lado. Esa escena hizo que Mónica se derrumbara casi por completo, porque entendió que la única persona que podía hacer que el director general y toda la alta dirección actuaran así era una sola. Caminé hasta la cabecera de la mesa, el lugar donde una hora antes Mónica se había sentado con aire arrogante, dando órdenes a los demás. Dejé mi portátil sobre la mesa y luego recorrí la sala con la mirada. Probablemente todos se estén preguntando quién soy. Nadie respondió. Todos esperaban mi siguiente frase. Me llamo Isabel, soy la fundadora del Grupo Aurum. Y también soy la actual presidenta del Consejo de Administración. La sala quedó en silencio. Aunque muchos ya lo habían adivinado, escucharlo confirmado de mi propia boca fue completamente diferente. Algunos de los empleados más jóvenes al final de la sala estaban casi petrificados. Nunca imaginaron que la mujer que acababa de traer los cafés era, en realidad, la persona más poderosa del grupo. Javier hundió la cara entre las manos, su cuello enrojecido y el sudor corriendo por sus sienes. Si pudiera retroceder en el tiempo, probablemente se daría un par de bofetadas. Pero en este mundo no existe la medicina para el arrepentimiento. Miré a Mónica. Seguía de pie, inmóvil, con los ojos enrojecidos y los labios temblando sin parar. No le grité, no golpeé la mesa, no intenté humillarla, porque, en mi posición actual, esas acciones ya no tenían sentido. Quiero hacerle una pregunta. Mónica levantó la cabeza, sobresaltada. Cuando asumió su cargo, ¿qué fue lo primero que pensó? Mónica parecía desconcertada. Quizás no entendía por qué le preguntaba eso. Continué. ¿Hacer bien su trabajo o hacer que todos le tuvieran miedo? Mónica bajó la cabeza sin responder, pero su silencio ya era la respuesta más clara. Caminé lentamente a lo largo de la mesa. Muchas personas, cuando acaban de obtener poder, cometen el mismo error. Creen que para gestionar a otros, primero deben infundirles miedo. Piensan que gritar es una muestra de capacidad. Piensan que humillar a un subordinado es una muestra de carácter. Piensan que forzar la obediencia es liderazgo. Pero, en realidad, eso es solo una manifestación de inseguridad. Toda la sala guardaba un silencio sepulcral. Cada una de mis palabras resonaba con claridad. Construí este grupo desde una oficina de menos de 30 metros cuadrados. En aquel entonces,
Yo también fui una empleada. También fui menospreciada. Entiendo lo que se siente cuando otros pisotean tu autoestima. Y entiendo aún más que, para que una empresa crezca, hay que dejar que las personas competentes se expresen. Me detuve frente a Javier. Se levantó de un salto. Presidenta, yo, carraspeó. Levanté una mano para detenerlo. ¿Sabe dónde se equivocó? Javier bajó la cabeza. No me di cuenta del problema en el proyecto. No negué con la cabeza. Eso solo demuestra que su conocimiento técnico no es suficiente. Su mayor error fue que, al ver algo ilógico, eligió seguir la corriente. El grupo le paga un sueldo para que trabaje, no para que adule a sus superiores. El rostro de Javier se volvió ceniciento. No pudo rebatir ni una sola palabra, porque todo lo que yo decía era la verdad. Me giré hacia los otros jefes de departamento. ¿Y ustedes? ¿Alguien se dio cuenta de que esa partida de 300.000 euros era anómala? Algunos levantaron la mano lentamente. Continué preguntando. Entonces, ¿por qué no hablaron? Nadie pudo responder. Porque la respuesta era simple. Tenían miedo. Miedo de ofender a la nueva dirección, miedo a las represalias, miedo de que su posición actual se viera afectada. Pero ese silencio era precisamente lo más peligroso. Una empresa no teme a un competidor fuerte. Lo más temible es cuando las personas competentes se acostumbran a bajar la cabeza. Miré cada rostro. Recuerden esto. No necesito gente que siempre esté de acuerdo con sus superiores. Necesito gente que se atreva a decir la verdad, incluso si la persona equivocada soy yo. Al terminar de hablar, muchos en la sala bajaron la cabeza. Algunos se sonrojaron, otros suspiraron en silencio, porque entendieron que no solo estaba hablando de Mónica, estaba hablando de toda la cultura de trabajo que se había formado sigilosamente aquí. En ese momento, un auditor se acercó rápidamente a Sergio y le entregó un fajo de documentos. Sergio lo abrió y lo leyó. Su expresión cambió de inmediato. Presidenta, acabo de recibir más resultados de la investigación. Lo miré. ¿Qué hay de nuevo? Sergio respiró hondo. La partida de 300.000 euros era solo el principio. Hemos descubierto que la empresa Servicios Integrales Daifuk ha recibido otros 3 subcontratos de la sede de Alcobendas en los últimos 6 meses, por un valor de casi 1.000.000 de euros. Quien firmó la aprobación final fue un subdirector de logística llamado David. Carlos frunció el ceño al instante. David. Recuerdo muy bien a esa persona. Es un empleado veterano, lleva más de 8 años. Su historial siempre ha sido bastante limpio, pero precisamente eso es lo que me llama la atención, porque la gente inteligente suele ser más peligrosa que la gente avariciosa. Continúe, Sergio. Lo más notable es que David solicitó vacaciones desde esta mañana, ha apagado su teléfono y ha abandonado su domicilio. Al oír esto, cerré lentamente la tapa de mi portátil. Una sensación gélida me recorrió. Este asunto ya no era simplemente una nueva directora intentando desviar fondos. Detrás había alguien más, alguien que llevaba mucho tiempo en el grupo, alguien que entendía suficientemente el sistema operativo, alguien con la capacidad de ocultar sus huellas durante meses. Cuando Mónica escuchó el nombre de David, su expresión cambió de inmediato. Fue un cambio muy sutil, pero no escapó a mi vista. La miré directamente. ¿Conoce a David, verdad? Mónica se sobresaltó. En un instante, el pánico extremo apareció en sus ojos. Solo esa reacción fue suficiente. Entendí que acababa de tocar su punto más débil, y eso también significaba que la persona detrás de todo probablemente estaba empezando a sentirse en peligro. Fuera de la ventana de la sala de reuniones, el cielo de la tarde sobre Alcobendas se oscurecía gradualmente. Se avecinaba una gran tormenta, al igual que la tormenta que se estaba formando dentro del grupo, y el nombre de David, la persona que había desaparecido sin dejar rastro, era solo el primer eslabón de toda la historia. Toda la sala de reuniones se sumió en una atmósfera pesada después de que se mencionara el nombre de David. Fuera de la gran cristalera, nubes negras se acumulaban, cubriendo el cielo de la tarde. El espacio dentro de la sala pareció oscurecerse también. Todas las miradas se centraron en Mónica. Ya a nadie le importaba la reunión estratégica inicial. Lo que todos querían saber ahora era la verdad. Yo seguía sentada en la cabecera de la mesa, observando con calma cada expresión en el rostro de Mónica. Hay personas muy buenas ocultando sus emociones,
Pero cuando se toca el punto más débil de un secreto, la primera reacción es siempre la más sincera. Justo ahora, al oír el nombre de David, sus ojos habían vacilado inconscientemente. Eso decía mucho. Mónica intentó mantener la calma. Presidenta, no entiendo de qué habla. Llevo en el grupo poco más de una semana. ¿Cómo podría estar relacionada con alguien que lleva tantos años aquí como el señor David? No respondí de inmediato. En su lugar, miré a Sergio. El registro de comunicaciones. Sergio sacó inmediatamente un dossier. Acabamos de extraer los datos del sistema. En los últimos 8 días, el número de teléfono de la señora Mónica se ha comunicado con el del señor David 23 veces, de las cuales 11 llamadas se produjeron fuera del horario laboral. La sala entera dejó escapar un suspiro de asombro. Mónica palideció. ¿Y eso qué demuestra? Él me estaba ayudando a adaptarme al puesto. Es normal que habláramos. Sergio asintió con calma. Si solo fuera para hablar de trabajo, sería normal. Pero en los últimos 3 días se han reunido en privado en una cafetería fuera de la empresa 4 veces. Especialmente anteayer por la noche, estuvieron allí casi 3 horas. Esta vez, el rostro de Mónica se volvió completamente blanco. Javier, sentado a su lado, la miraba con incredulidad. Solo en ese momento se dio cuenta de cómo había sido utilizado. Apoyé suavemente las manos sobre la mesa. ¿Sabe una cosa? Lo que me llamó la atención no fue la partida de 300.000 euros. Esa cantidad era solo la punta del iceberg. Lo que me interesa es cómo una directora que lleva menos de 10 días en la empresa ha podido acceder a partidas presupuestarias que ni siquiera muchos jefes de departamento conocen. Nadie habló, porque todos entendían el significado de esa frase. Para poder hacer algo así, era imprescindible tener ayuda desde dentro. Y la persona más idónea para ello era, precisamente, David. Carlos, sentado a mi lado, también habló en voz baja. El Departamento de Recursos Humanos lo ha verificado. Una especialista de RR. HH. Se levantó de inmediato. Se ha hecho una verificación preliminar. 3 días antes de que la señora Mónica se incorporara, el señor David envió una propuesta para modificar el proceso de aprobación de presupuestos, alegando que era para acelerar la gestión de proyectos. Pero ahora parece que el verdadero propósito no era tan simple. Al oír esto, varios directivos comenzaron a mirarse entre sí. Todos se dieron cuenta del problema. Si los controles se relajaban, sería mucho más fácil introducir gastos irregulares en los proyectos. Mónica se desplomó en su silla, como si se hubiera quedado sin fuerzas. La miré. ¿Quiere añadir alguna explicación? Mónica se mordió el labio, en silencio durante un largo rato. De repente, levantó la cabeza, y en sus ojos apareció un destello de desesperación. Sí, conozco a David. Toda la sala se conmocionó. Nadie pensó que lo admitiría tan rápido. Incluso Sergio se sorprendió un poco. Mónica soltó una risa amarga. Pero yo no soy la autora intelectual. Esa frase dejó a todos paralizados. Entrecerré los ojos. ¿Qué quiere decir? Mónica me miró, y por primera vez, su mirada ya no era arrogante, solo reflejaba agotamiento. David me buscó primero. Sabía que yo estaba buscando un puesto más alto. Dijo que podía ayudarme a conseguir resultados rápidos. Solo tenía que firmar algunos papeles, dejar pasar algunas partidas de gastos. A cambio, recibiría una parte de los beneficios. El ambiente en la sala se heló. No me sorprendió. Personas como Mónica no suelen ser las que están al final de la cadena. Son solo herramientas seleccionadas. Alguien con ambición, que quiere demostrar su valía rápidamente. Alguien a quien los beneficios le nublan fácilmente la razón. Pregunté de nuevo. Entonces, ¿quién está detrás de David? Mónica negó con la cabeza. No lo sé. Nunca lo dijo. Pero una vez le oí hablar por teléfono con alguien llamado Mateo. Ese nombre hizo que Carlos cambiara de expresión al instante. Me volví hacia él. ¿Conoces a esa persona? Carlos asintió lentamente. Lo conozco. Mateo fue subdirector financiero. Dejó la empresa hace 3 años. Ahora dirige una consultora de inversiones. Sergio abrió inmediatamente su portátil. Solo unos minutos después, su rostro se volvió serio. Presidenta, la empresa Servicios Integrales Darifuk, la que recibió el dinero del proyecto,
Tiene como principal accionista a alguien llamado Mateo. La sala quedó en un silencio absoluto. Todo comenzaba a encajar. David, Mónica, la empresa Pantalla y Mateo. Una red preparada de antemano, no de unos pocos días, sino posiblemente durante meses. Miré por la ventana. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Una sensación de frío me recorrió, porque entendía muy bien que si hoy no hubiera aparecido en esta reunión, si Mónica no hubiera tenido tanta prisa por asentar su autoridad, si no hubiera cometido el error de arrebatarme el portátil, probablemente la primera transferencia ya se habría realizado, y después habrían sido 100.000 euros, 200.000, 500.000, hasta que todo el proyecto hubiera sido vaciado. Me levanté lentamente. Sergio, acote toda la documentación relacionada con David y Mateo. Revise todos los proyectos implementados en los últimos 2 años. Sergio asintió de inmediato. Entendido. Miré a Carlos. Notifique al departamento de tecnología que bloquee todos los accesos de David y coordínese con las autoridades para determinar su ubicación actual. Hay que encontrarlo a toda costa antes de que sea demasiado tarde. Entendido, Carlos se levantó de inmediato para ejecutar las órdenes. En ese momento, el teléfono de Sergio vibró de repente. Miró la pantalla y su expresión cambió. Presidenta, acabamos de recibir noticias. El coche de David ha sido localizado en la autopista en dirección a Valencia. Hay indicios de que se prepara para salir de España. Toda la sala se tensó. Apreté ligeramente los dedos. La situación había empezado a desbordar el ámbito interno. La persona detrás de todo se había dado cuenta del peligro y estaba intentando borrar todas las huellas. Si David desaparecía, muchos eslabones importantes se romperían. Miré mi reloj y luego tomé una decisión con calma. Preparen un coche. Iré a Valencia personalmente. Esa frase dejó a todos atónitos. Carlos se opuso de inmediato. No puede ser, presidenta. Es demasiado peligroso. Negué con la cabeza. Si nos demoramos un paso, la persona que está detrás desaparecerá. Esta es la única oportunidad. Fuera de la ventana, la lluvia arreciaba. Y en mi interior, en ese momento, tenía un presentimiento muy claro. David no era el destino final. La persona llamada Mateo tampoco era necesariamente el verdadero cerebro. Detrás de todo podría haber otra mano, alguien con suficiente poder para infiltrar personal en el grupo, alguien capaz de controlar toda una red financiera sumergida. Y era muy posible que esa persona estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. La lluvia afuera arreciaba cada vez más. Las gotas golpeaban continuamente los cristales de la sala de reuniones, creando un sonido apresurado, como si anunciaran un gran acontecimiento a punto de ocurrir. Tras recibir la noticia de que David se dirigía hacia Valencia, la atmósfera en la sala cambió por completo. Ya no era una simple investigación interna. Todo había pasado a una fase completamente diferente. Carlos se acercó rápidamente a mi lado. Presidenta, ya he contactado con las autoridades. Los controles están colaborando para verificar la ruta de David. Asentí. Vámonos ya. Carlos seguía preocupado. Pero no es necesario que vaya usted personalmente. Nosotros podemos manejarlo. Miré a Carlos y negué con la cabeza. ¿Recuerdas quién recomendó a Mateo para el grupo en aquel entonces? Carlos se quedó perplejo por un momento. Unos segundos después, su expresión cambió drásticamente. Lo recuerdo muy bien. No dije más, porque ambos lo entendíamos. 3 años atrás, Mateo había sido un empleado muy bien valorado. Era inteligente, capaz y extremadamente bueno para construir relaciones. En ese momento, no pocos en el comité de dirección creían que Mateo llegaría muy lejos. Sin embargo, un día, de repente, Mateo pidió la baja, alegando que quería emprender por su cuenta. En ese momento no sospeché nada. El expediente de Mateo estaba limpio, su rendimiento era bueno y no había ninguna señal de irregularidad. Pero ahora, mirando hacia atrás, las cosas no parecían tan simples. Alguien capaz de crear una red de empresas pantalla, de controlar a David, de acercarse a Mónica e intentar desfalcar un proyecto de más de 100 millones de euros. Sin duda, lo había preparado durante mucho tiempo. Una persona así no actúa en unos pocos meses. Todo debía haber sido calculado desde años antes. Me levanté. Sergio, venga conmigo. Carlos, quédese aquí para gestionar los asuntos internos.
Siga revisando todo el expediente de Mateo, especialmente a las personas que trabajaron estrechamente con él. Carlos asintió de inmediato. Entendido. Mónica seguía sentada en un rincón de la sala. Su rostro ya no tenía la arrogancia de esa tarde. De ser una directora recién nombrada, en tan solo unas horas se había convertido en una persona bajo investigación. La miré. ¿Sabe dónde está Mateo? Mónica negó con la cabeza. De verdad que no lo sé. Solo lo vi 2 veces. La primera en una reunión para presentar una oportunidad de colaboración y la segunda al firmar el contrato con Servicios Integrales Darifuk. La miré directamente a los ojos. ¿Sabe que por poco causa que miles de empleados pierdan su trabajo? Mónica se mordió el labio con fuerza y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esta vez no era simple miedo, era arrepentimiento. Sé que me equivoqué. Solo quería demostrar mi valía, quería conseguir resultados rápidos. Siempre me han subestimado. Pensé que si lograba este gran proyecto, todos me reconocerían. Guardé silencio por unos segundos y luego dije lentamente: la gente reconoce la capacidad por los resultados, no por ganar dinero de forma ilícita. Un buen líder no necesita que le teman, solo que confíen en él. Mónica hundió la cara entre las manos sin decir una palabra más. Yo tampoco seguí recriminándola, porque en ese momento, lo más importante ya no era ella. A quien necesitaba encontrar era a David y a la persona que estaba detrás de él. 40 minutos después, nuestro coche salió de Alcobendas. La lluvia caía cada vez más fuerte. La autopista estaba cubierta de un gris opaco. En el coche, Sergio recibía continuamente nuevos informes del departamento de auditoría. Cada documento que llegaba hacía que su rostro se pusiera más serio. ¿Cuál es la situación?, pregunté. Sergio respiró hondo. Presidenta, acabamos de descubrir algo más. La cuenta personal de David ha recibido numerosas transferencias irregulares. En los últimos 2 años, un total de más de 700.000 euros. No me sorprendió. ¿De dónde provenía el dinero? Sergio abrió la pantalla de su tablet. A través de múltiples intermediarios, pero el origen final siempre está relacionado con la empresa de Mateo. Miré por la ventana. Todo empezaba a aclararse. David era solo el ejecutor. Mateo, el coordinador. Pero mi intuición me decía que todavía había alguien más. Alguien con más poder, porque Mateo no tenía la capacidad de manipular a tanto personal. En ese momento, mi teléfono vibró inesperadamente. Era mi madre. Miré la pantalla unos segundos y contesté. Hola, mamá. La voz de mi madre sonó al otro lado. Otra vez trabajando hasta tarde, hija. ¿Has cenado ya? Al oír su voz, la tensión en mi corazón se alivió un poco. Estamos resolviendo un asunto. No te preocupes, mamá. Mi madre suspiró. El dinero, por mucho que sea, no vale más que la salud. Tu padre enfermó por trabajar demasiado. Acuérdate de cuidarte. Sonreí levemente. Sí, mamá, lo sé. La llamada fue muy corta, pero me hizo recordar los primeros días de la empresa. Entonces la oficina tenía solo a unas pocas personas. Carlos y yo teníamos que dormir en la propia empresa. Mi madre solía traernos comida. Una vez, llovía a cántaros y aún así recorrió más de 10 kilómetros bajo la lluvia solo para traerme un plato de sopa caliente. Nunca he olvidado esos días, y por eso mismo, no permitiré que nadie destruya el esfuerzo de las miles de personas que han construido este grupo. 2 horas después, entramos en Valencia. Un equipo de trabajo ya nos esperaba. El responsable se acercó a informar. Acabamos de determinar la última ubicación conocida de David. El coche se detuvo en la zona del Puerto Viejo. Sin embargo, cuando nuestras unidades llegaron, el vehículo ya había sido abandonado. Sergio y yo nos miramos. Esta situación no nos pillaba por sorpresa. Alguien como David siempre tendría una vía de escape preparada. ¿Había algo en el coche? Encontramos un teléfono destrozado y una bolsa con documentos. Al oír eso, pedí ver los documentos de inmediato. El investigador me entregó una bolsa impermeable. La abrí. Dentro había un fajo de papeles arrugados, la mayoría subcontratos, pero al final apareció una fotografía, una foto antigua y descolorida. Al verla, me quedé paralizada. En la foto había 4 personas. Uno era Mateo, otro era David. Al tercero no lo conocía,
pero la última persona me dejó sin aliento. Era un rostro en el que una vez confié plenamente, alguien que todavía trabajaba en el grupo, alguien que ocupaba un puesto extremadamente importante. Sergio miró la foto y se quedó atónito. No puede ser. Apreté la foto con fuerza. Por primera vez desde que comenzó todo este asunto, sentí una verdadera ira. Porque si esta persona estaba involucrada, esa red había existido en el corazón del grupo durante muchos años. Y lo más aterrador era que esa persona todavía estaba muy cerca de nosotros. Mi mano apretaba con fuerza la foto descolorida por el tiempo. Bajo la tenue luz amarilla de la oficina improvisada en el puerto de Valencia, el rostro del hombre en la fotografía se veía tan claro que tanto Sergio como yo nos quedamos en silencio durante varios segundos. Esa persona se llamaba Arturo, el subdirector general de inversiones estratégicas del grupo y la persona que me había acompañado durante casi 8 años. Si Mateo era quien construía la red externa, si David era quien operaba directamente los eslabones, entonces Arturo era la única persona con la posición suficiente para cubrirlo todo desde dentro. Sergio dejó suavemente el dossier sobre la mesa. «Presidenta, ¿existe la posibilidad de que sea solo una relación casual?» Miré la foto una vez más. En ella, Mateo y David parecían muy jóvenes. Arturo estaba en el medio. Los 4 se abrazaban por los hombros como amigos íntimos. Una relación así no podía llamarse superficial. Negué lentamente con la cabeza. No es tan simple. Esta foto fue tomada hace al menos 10 años. Se conocen desde hace mucho tiempo. Sergio se quedó pensativo. Entendía lo que eso significaba. Si Arturo realmente participaba en esta red, todo sería mucho más complicado de lo que se había previsto inicialmente, porque Arturo no solo tenía poder, también tenía prestigio. Durante muchos años, Arturo siempre fue considerado un líder ejemplar. No pocos empleados lo veían como un modelo a seguir en su carrera. Incluso Carlos había mencionado a Arturo en múltiples ocasiones con absoluta confianza. Miré la lluvia torrencial que caía tras la ventana. En los negocios, lo más aterrador no es un competidor externo, sino que la persona en la que más confías esté en el bando contrario. El teléfono sobre la mesa vibró de repente. Era Carlos. Contesté de inmediato. «¿Qué ocurre?» La voz de Carlos sonaba llena de tensión. «Presidenta, Arturo acaba de solicitar una reunión de urgencia con el comité de dirección». Fruncí ligeramente el ceño. «¿Ahora mismo?» «Sí. Y además, ha propuesto suspender temporalmente el acceso a los datos del Departamento de Auditoría, alegando que hay indicios de abuso de poder». Me reí. No de alegría, sino porque, finalmente, el adversario había comenzado a reaccionar. Una persona inocente esperaría la investigación. Solo alguien implicado se apresuraría a intentar obstaculizarla. «Deja que convoque la reunión. Volveré de inmediato». Carlos entendió la indirecta al instante. «Entendido». La llamada terminó. Me levanté para regresar a Madrid. Sergio me miró. «¿Y David?» «Confío en que no haya ido lejos. El equipo de trabajo seguirá buscándolo. Pero ahora la persona más importante es Arturo. Si Arturo está realmente detrás de todo, no se quedará de brazos cruzados esperando a que lo atrapen. El más inteligente suele ser el más peligroso. Y eso lo sé muy bien». 3 horas después, nuestro coche entraba en la sede de Alcobendas. Era casi medianoche, pero las luces del piso de dirección seguían encendidas. En cuanto bajé del coche, vi a Carlos esperando en el vestíbulo. Su rostro era extremadamente serio. «Arturo está en la sala de reuniones de la planta 15. Hay también algunos directores regionales». Asentí. «Vamos». La puerta de la sala de reuniones se abrió. Dentro había unas 20 personas. Arturo estaba sentado en el centro. Llevaba su habitual traje gris, su rostro tan sereno como siempre. Si no se supiera lo que había ocurrido, nadie pensaría que este hombre estaba bajo sospecha. Al verme entrar, toda la sala se puso de pie al instante. Solo Arturo mantuvo la calma. Sonrió. «Presidenta, ha vuelto». Me senté en el asiento de enfrente. «He oído que quería una reunión de urgencia». Arturo asintió. «Así es. Acabo de recibir un informe de que el Departamento de Auditoría está llevando a cabo actividades que exceden sus competencias. Me preocupa que esto afecte al progreso del proyecto». Lo miré fijamente. «¿Le preocupa el proyecto?
¿O le preocupa otra cosa? La sonrisa en el rostro de Arturo se tensó ligeramente, pero solo por un instante antes de desaparecer. ¿Qué quiere decir con eso, presidenta? No respondí. En su lugar, puse sobre la mesa la foto que habíamos encontrado en el coche de David. Toda la sala bajó la mirada. Arturo también miró. En el momento en que sus ojos tocaron la foto, sus pupilas se contrajeron sutilmente. Muy rápido, muy levemente, pero no escapó a mi observación. ¿Le resulta familiar esta foto? Arturo guardó silencio unos segundos y luego asintió. Sí, es una foto antigua. Estudiamos juntos en un curso de formación empresarial. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, también conoce a Mateo, ¿verdad? ¿Y a David? La sala comenzó a murmurar. Arturo, sin embargo, permanecía extrañamente tranquilo. Eso me hizo ser aún más cautelosa. Alguien que puede mantener la calma en estas circunstancias, o es verdaderamente inocente, o está demasiado bien preparado. Arturo continuó hablando. Pero conocer a alguien no es sinónimo de cometer un delito. La presidenta no basará sus conclusiones en una simple foto, ¿verdad? Asentí levemente. Por supuesto que no. Nunca he llegado a una conclusión sin pruebas suficientes. Arturo sonrió. Entonces, perfecto. También espero que el departamento de auditoría trabaje con imparcialidad. Sus palabras eran muy normales. Pero me di cuenta de una cosa. Arturo no había preguntado qué le había pasado a David. No preguntó cómo se estaba investigando a Mateo. No preguntó por la partida de 300.000 euros. Solo se centró en negar su responsabilidad. Esa era la reacción de alguien que ya conocía toda la historia. Miré a Sergio. Él entendió la señal de inmediato. De su maletín, sacó un extracto bancario. Señor Arturo, ¿podría explicar la transferencia de 100.000 euros desde la empresa Servicios Integrales Daifuk a la cuenta de su hermano menor hace 8 meses? La sonrisa en el rostro de Arturo desapareció por completo. Toda la sala se giró para mirarlo. Carlos también se quedó atónito. ¿Su hermano menor? Arturo se enderezó en su asiento. Esa es una transacción personal. No tiene nada que ver con la empresa. Sergio, con calma, sacó otro documento. ¿Y qué hay de los 150.000 euros del mes pasado? ¿Y los 75.000 del mes anterior a ese? ¿Y el dinero que se transfirió a través de 3 empresas intermediarias antes de volver a un fondo de inversión a nombre de un familiar suyo? Esta vez, incluso aquellos que aún confiaban en Arturo comenzaron a cambiar de expresión, porque esas cifras no podían ser una coincidencia. Miré a Arturo. Todavía no había perdido la compostura, pero su mano bajo la mesa se había cerrado en un puño. Sabía que esa máscara estaba empezando a resquebrajarse, pero justo en ese momento, el teléfono de Sergio sonó de repente. Contestó, escuchó unos segundos y su rostro cambió por completo. Presidenta, han encontrado a David. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Miré a Sergio. ¿Dónde? Sergio respiró hondo. En un hospital de Valencia. Acaba de tener un accidente de tráfico. Su estado es muy crítico. Me levanté de un salto. Mi intuición me decía que no había sido un accidente. Si David moría, la única persona que podía señalar directamente al cerebro de la operación desaparecería para siempre, y eso significaba que alguien se nos había adelantado. En cuanto escuché que David había tenido un accidente y estaba en estado crítico, me levanté de inmediato. Toda la sala de reuniones se sumió en un estado de tensión extrema. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendían una cosa. Si a David le ocurría algo justo en este momento, era muy poco probable que fuera una simple coincidencia. Carlos se acercó. Presidenta, iré con usted. Asentí. Sergio, tú también vienes. Esta reunión queda en suspenso. Dicho esto, me giré para mirar a Arturo. Seguía sentado en su sitio, su expresión apenas había cambiado, pero fue precisamente esa calma anormal la que me llamó la atención. Alguien que acaba de oír que el eslabón más importante del caso está en estado crítico debería mostrar sorpresa, o al menos curiosidad. Pero Arturo no hizo ni una sola pregunta. Lo miré directamente. Señor Arturo. Arturo levantó la cabeza. Sí, presidenta. Durante mi ausencia, no podrá abandonar temporalmente las instalaciones de la empresa. La sonrisa en sus labios se congeló ligeramente. ¿Está sospechando de mí, presidenta? Estoy protegiéndole, respondí con total calma.
Si es verdaderamente inocente, esta es la mejor manera de demostrarlo. Arturo no dijo nada más, pero en su mirada ya se vislumbraba la cautela. 30 minutos después, el coche se dirigía a toda velocidad hacia Valencia. La lluvia había amainado. Las luces de la autopista se convertían en largas estelas sobre el asfalto mojado. El ambiente en el coche era silencioso. Carlos fue el primero en romper el silencio. Presidenta, ¿cree que Arturo es realmente el que está detrás de todo? Miré por la ventana. No lo sé, pero ¿no te parece extraño? Carlos se giró. Extraño, ¿en qué sentido? Desde el principio, todo ha sido demasiado fácil. Encontramos el dinero, la empresa pantalla, la foto. Todo apareció en el momento justo. Sergio, sentado delante, se giró lentamente. ¿Quiere decir que alguien nos está guiando deliberadamente hacia Arturo? No respondí de inmediato, porque eso era exactamente lo que estaba pensando. Si Arturo era lo suficientemente inteligente como para construir una red durante años, ¿sería tan descuidado como para dejar tantas pistas? ¿O eran todas piezas de un puzzle colocadas intencionadamente por alguien más? Alguien que quería que Arturo se convirtiera en el objetivo. Esa idea me hizo ser aún más precavida. Casi a medianoche, llegamos al hospital. En el pasillo de la unidad de cuidados intensivos ya esperaban las autoridades. Un médico de mediana edad salió a recibirnos. El estado del paciente es muy grave. Politraumatismos. Aún no ha superado la fase crítica. Pregunté de inmediato. ¿Ha recuperado la conciencia en algún momento? El médico asintió. Unos 2 minutos, pero estaba muy débil. Apenas pudo decir unas palabras. Sentí un nudo en el corazón. ¿Qué dijo? El médico me miró. Repetía constantemente un nombre. ¿Qué nombre? Juan. Carlos y yo nos miramos al mismo tiempo. Ese nombre era completamente desconocido, al menos por lo que sabíamos hasta ahora. El médico continuó. Después intentó decir algo más, pero no se le entendía. Solo pudimos oír algunas palabras. Sótano, archivos, servidor. Todo el pasillo quedó en silencio. Sentí que acababa de dar con una pista crucial. David estaba intentando dejar información antes de perder el conocimiento, y lo que mencionaba seguramente estaba relacionado con el verdadero secreto. Justo en ese momento, una enfermera se acercó corriendo. «Doctor, el paciente ha despertado». Nadie dudó un segundo. La seguimos de inmediato. Dentro de la sala de reanimación, David yacía en la cama, cubierto de vendajes. Los monitores emitían sonidos rítmicos. Abrió los ojos con gran dificultad. Cuando me vio, su expresión cambió al instante. No era la mirada de alguien frente a la presidenta del grupo, sino la de alguien que ve su última oportunidad. Me acerqué a David. «¿Me oí?» Asintió levemente. «La oigo». Su voz era tan débil que apenas se escuchaba. Me incliné. ¿Quién está detrás de todo? David respiraba con dificultad. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. No es Arturo. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Carlos estaba atónito, incluso Sergio se sorprendió. Continué preguntando. Entonces, ¿quién es? David intentó abrir los ojos. Juan. De nuevo ese nombre. Le tomé la mano. ¿Quién es Juan? David negó levemente con la cabeza. No conozco su cara. Solo sé que todos lo llaman así. Él es quien lo controla todo. Mateo también seguía sus órdenes. Yo también. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso significaba que no solo Arturo, sino incluso Mateo, eran solo eslabones. Por encima de ellos había alguien más. Alguien que nunca se había mostrado. Alguien con el poder de controlarlo todo. Pregunté de nuevo. ¿Dónde está? David tomó una bocanada de aire. El servidor. En el sótano 3. Están todos los datos. Listas. Cuentas. De repente, la alarma del monitor sonó. Los indicadores comenzaron a fluctuar violentamente. El médico se abalanzó. «Salgan todos, ahora». Me quedé inmóvil unos segundos. Antes de que me sacaran de la habitación, David usó sus últimas fuerzas para mirarme. «Presidenta, lo siento». Dicho esto, cayó en coma. La puerta de la sala de emergencias se cerró. El pasillo quedó en silencio. Carlos suspiró pesadamente. «Al menos sabemos que Arturo no es el cabecilla». Negué con la cabeza. «No es seguro».
Pero ahora hay algo más importante. Carlos me miró. El sótano 3. Asentí. Exacto. ¿Recuerdas? El edificio de Alcobendas tiene un antiguo centro de datos. La expresión de Carlos cambió de inmediato. Comprendió al instante. Si lo que decía David era cierto, ese lugar podría contener todas las pruebas, la lista completa de transacciones, todas las conexiones entre los miembros de la red y, muy posiblemente, la verdadera identidad de Kwang. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Al otro lado, una voz masculina, grave y baja, dijo: «Presidenta Isabel, no vuelva al sótano». Me erguí de inmediato. «¿Quién es usted?». La otra persona se rió. «Un viejo amigo, o un viejo rival. Eso no importa. Solo quería advertirle que hay secretos que no deberían ser desenterrados». La llamada se cortó. Miré la pantalla oscura de mi teléfono. De repente, tuve una sensación muy clara. La persona llamada Kwang finalmente había comenzado a mostrarse. El pitido largo tras la llamada dejó el pasillo del hospital en silencio. Miré la pantalla apagada de mi teléfono y bajé la mano lentamente. El hombre que se había presentado como un viejo amigo o un viejo rival claramente no había llamado para amenazar. Su voz era tranquila hasta un punto escalofriante. Era la calma de alguien que tiene el control. Carlos me miró. ¿Era Kwang? Negué con la cabeza. No estoy segura. Pero, como mínimo, esta persona sabe lo que estamos haciendo. Sergio, a mi lado, también habló en voz baja. Eso significa que todavía hay alguien dentro que les está pasando información. No lo negué, porque eso era exactamente lo que más me preocupaba. Desde el principio del caso, el adversario parecía ir siempre un paso por delante. Cuando encontramos a Mónica, las pruebas importantes empezaron a ser borradas. Cuando localizamos a David, tuvo un accidente. Y justo cuando David reveló la existencia del sótano 3, apareció la llamada misteriosa. Si no hubiera un informante interno, no podía haber tantas coincidencias. Miré el reloj. Era más de la 1 de la madrugada. A Madrid, ahora mismo. Carlos asintió. Entendido. El coche salió del hospital en plena noche. Ya no llovía, pero la carretera seguía brillante por el agua. Las luces amarillas de las farolas se reflejaban como largas estelas en la autopista. Durante todo el trayecto, nadie habló mucho. Cada uno pensaba en el nombre Kwang. Yo también. En mi memoria, nunca había habido nadie llamado Kwang en la alta dirección del grupo. Si esa persona realmente existía, era muy probable que fuera solo un alias. Cerca de las 4 de la madrugada, llegamos a la sede de Alcobendas. El rascacielos, en medio de la noche, todavía tenía luces encendidas en algunos pisos. El equipo técnico, convocado previamente por Sergio, ya estaba allí. Cuando entré en el vestíbulo, más de 10 personas esperaban. Un joven ingeniero se adelantó. «Presidenta, el antiguo centro de datos está en el sótano 3, pero esa zona lleva cerrada más de 2 años». Pregunté: «¿Quién lo gestiona?». El ingeniero dudó un momento. Antes pertenecía al departamento de tecnología, pero luego se transfirió al área de inversiones para su gestión. Al oír eso, Carlos y Sergio se miraron. El área de inversiones era precisamente el departamento que dirigía Arturo. No me apresuré a sacar conclusiones, pero todas las pistas empezaban a converger en el mismo punto. 10 minutos después, bajamos al sótano 3. El ambiente era frío y silencioso. Las viejas luces fluorescentes emitían una luz blanca y pálida. Al final del pasillo había una gran puerta de acero. La luz del lector de tarjetas electrónico todavía estaba encendida. Un técnico de sistemas comprobó el registro durante unos minutos y se giró para informar. Alguien accedió al sistema hace menos de 2 horas. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Hace 2 horas? Sí. Alguien abrió la puerta y la volvió a cerrar. Carlos habló en voz baja. A esa hora todavía estábamos en Valencia. Eso significaba que mientras nosotros buscábamos a David, otra persona había aprovechado para venir aquí. La puerta de acero se abrió. Dentro había una antigua sala de servidores. Hileras de armarios metálicos se alineaban. El zumbido constante de los ventiladores resonaba en el aire. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fueron los servidores, sino un ordenador portátil que todavía estaba abierto sobre una mesa,
con la pantalla aún encendida. Era evidente que quien lo había usado se había marchado hacía poco. Sergio ordenó a su gente que lo examinara. Solo unos minutos después, un técnico exclamó: «Lo encontré». Todos nos reunimos rápidamente. En la pantalla aparecieron multitud de carpetas de datos, contratos, extractos bancarios, transferencias, listas de cuentas, todo relacionado con las empresas satélite del grupo. Carlos echó un vistazo rápido y respiró hondo. La suma total supera los 6 millones de euros. Incluso yo me sorprendí. Al principio, pensé que el objetivo era solo el proyecto de adquisición de la fábrica, pero ahora veía que eso era solo la punta del iceberg. Esta red llevaba mucho tiempo activa y su escala era mucho mayor de lo que habíamos previsto. Justo en ese momento, el técnico volvió a hablar. «Presidenta, hay una carpeta cifrada por separado. El nombre de la carpeta es Kwang». Toda la sala quedó en silencio. Finalmente, ese nombre aparecía. Después de casi una hora de descifrado, el archivo se abrió. Dentro solo había un video. Pedí que lo reprodujeran de inmediato. La pantalla mostró la imagen de un hombre con mascarilla sentado frente a una cámara. Su voz había sido alterada electrónicamente. Nadie la reconoció, pero supe al instante que era la persona que me había llamado. El hombre miró directamente al objetivo. Si han conseguido abrir este video, significa que todo se ha salido de mis previsiones. Carlos apretó los puños. Sergio observaba atentamente. El hombre continuó: «No me llamo Kwang. Es solo un nombre que uso en la red. Lo que han visto es solo una pequeña parte. Nunca quise destruir el grupo. Solo quería recuperar lo que me pertenecía». Al oír eso, fruncí ligeramente el ceño. «¿Lo que me pertenecía?», el hombre continuó. «Hace 10 años, cuando Aurum era una pequeña empresa, hubo alguien que fue apartado del primer proyecto. Esa persona lo perdió todo, mientras que ustedes consiguieron lo que tienen hoy. ¿Es eso justo?». El video se detuvo unos segundos y luego continuó. «Sé que me encontrarán, pero antes de que lo hagan, miren el último archivo. Les he dejado un regalo en la carpeta número 7. La pantalla se quedó en negro. Fin. Nadie en la sala dijo nada. Abrí inmediatamente la carpeta número 7. Dentro había un antiguo expediente de personal. El año de fundación de la empresa, hacía 10 años. Los primeros empleados, los primeros accionistas. Y entonces mi mirada se detuvo en un nombre. Mi corazón dio un vuelco, porque ese nombre no me era desconocido. Era Pablo, el cofundador de la empresa, junto a mí, en los primeros días. La persona que se marchó tras una gran discusión hace 10 años. La persona a la que no había vuelto a ver desde entonces. Carlos se quedó petrificado. «No puede ser». Miré el expediente durante un largo rato. Una sensación de pesadez se apoderó de mí. Si Pablo era Kwang, entonces toda esta historia no era solo sobre corrupción o desfalco empresarial. Era también la historia de un rencor que se había prolongado durante 10 años. Y lo más preocupante era que la persona que mejor conocía el grupo Aurum, aparte de mí, era precisamente Pablo. La sala de servidores del sótano 3 quedó sumida en un pesado silencio después de que terminara el video. El zumbido rítmico de los ventiladores seguía resonando entre los armarios metálicos, pero en ese momento ya nadie prestaba atención a ese sonido. Todas las miradas estaban fijas en el expediente abierto en la pantalla. El nombre Pablo aparecía claramente. Hace 10 años, cofundador, primer accionista, la persona que, junto a mí, había puesto los primeros cimientos del grupo Aurum. Carlos, a mi lado, suspiró. Pensé que se había ido al extranjero hace mucho tiempo. No respondí de inmediato, porque en ese momento muchos recuerdos acudían a mi mente. En aquellos días, Aurum era solo una pequeña empresa que alquilaba una vieja oficina en Madrid. Pablo y yo prácticamente comíamos y dormíamos en la oficina. Había meses tan difíciles que teníamos que turnarnos para visitar clientes, conducir nosotros mismos para entregar mercancía y luego volver para trabajar en los planes hasta el amanecer. Pablo era brillante. Eso nunca lo he negado. Incluso en los primeros años, a veces pensaba que su capacidad superaba la mía, pero precisamente por ser tan brillante, siempre quería que todo se hiciera a su manera. Yo me encargaba del desarrollo a largo plazo. Pablo se centraba en la velocidad. Yo quería construir una empresa sostenible,
Pablo quería expandirse a toda costa. El conflicto fue creciendo. Finalmente, llevó a nuestra separación hace 10 años. Siempre pensé que era solo una diferencia de opiniones. Pero ahora, mirando hacia atrás, quizás para Pablo, las cosas nunca terminaron. Sergio interrumpió mis pensamientos. Presidenta, los técnicos acaban de recuperar más datos. Creo que debería verlo. Me acerqué a la pantalla. En la carpeta recién descifrada aparecieron decenas de archivos nuevos. Transacciones financieras. Lo que más me llamó la atención fue un organigrama. En él había muchos nombres: Mateo, David, Mónica e incluso Arturo. Todos estaban conectados por una intrincada red de líneas, pero en el centro solo había un símbolo. P, no un nombre, no una foto, solo una letra. Carlos apretó el puño. Iseu. Todo gira en torno a él. Seguí mirando. Debajo había notas muy detalladas. Fechas de reuniones, importes de transferencias, responsables, métodos de aproximación a cada objetivo. Cuanto más leía, más me daba cuenta del aterrador nivel de preparación del adversario. Todo esto no había ocurrido en unos pocos meses, sino que se había extendido durante años. Pablo era como un paciente jugador de ajedrez, colocando silenciosamente cada pieza en su lugar, esperando el día de la cosecha. En ese momento, el teléfono de Sergio sonó. Contestó, escuchó unos minutos y se giró de inmediato. Presidenta, tenemos los resultados de la investigación sobre Arturo. Lo miré. Su historial financiero personal está completamente limpio. No se ha encontrado ninguna transferencia irregular. Carlos se sorprendió. Imposible. Claramente había transacciones relacionadas con su familia. Sergio asintió. Cierto, pero ese dinero fue devuelto en su totalidad hace 2 meses. Según la verificación preliminar, Arturo le prestó capital a su hermano menor para un negocio, y luego la empresa Servicios Integrales Dari Fook aprovechó esa situación para blanquear la transacción. Toda la sala quedó en silencio. ¿Qué significaba eso? Significaba que Arturo no era necesariamente un cómplice. Era muy posible que él también fuera solo otra pieza en el tablero. Cerré los ojos por unos segundos. Todo comenzaba a aclararse. Pablo no solo estaba robando dinero, también estaba desviando deliberadamente las sospechas hacia otros. Arturo, Mónica, David, todos se habían convertido en una cortina de humo. La persona que realmente estaba detrás seguía a salvo. Carlos habló en voz baja. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Volví a mirar la pantalla. Justo en ese momento, apareció un nuevo archivo. El nombre era muy corto. Última reunión. Lo abrí de inmediato. Dentro había una grabación de audio. La primera voz que se escuchó fue la de Mateo. Ya está hecho. El grupo Aurum pronto estará en caos. Luego, la voz de otro hombre, grave, tranquila y muy familiar. Bien, pero recuerda, a Isabel no se la toca. Toda la sala se quedó paralizada. Yo también me quedé helada. Habían pasado 10 años, pero todavía reconocía esa voz. Pablo, susurré. Era él. No había duda. La grabación continuó. Mateo preguntó, ¿por qué? Ella es la única que puede detener el plan. Pablo guardó silencio unos segundos y luego respondió, porque todo esto nunca fue contra ella. Lo que quiero es obligarla a mirar hacia atrás, a lo que pasó ese año. Quiero que entienda lo que se siente al perder lo que te pertenece. La grabación terminó. El aire en la sala se volvió pesado. Carlos fue el primero en hablar. Está loco. Negué con la cabeza. No. Está muy cuerdo. Y eso es lo que da miedo. Alguien que pierde el control actúa por impulso, pero alguien que guarda rencor durante 10 años y ejecuta un plan paso a paso es mucho más peligroso. En ese momento el técnico gritó de repente, «Presidenta, he encontrado la última dirección». Me acerqué de inmediato. En la pantalla aparecieron los datos del último acceso. Un antiguo almacén a orillas del río Manzanares, en las afueras de Madrid, el lugar que había sido la primera fábrica del grupo Aurum hacía 10 años. Carlos me miró. Pablo está allí. Asentí. No necesitaba más pruebas. Sabía que me estaba esperando. No a la policía, no a los auditores, sino a mí. Porque desde el principio esto nunca fue solo un caso económico.
Era un enfrentamiento entre dos personas que una vez compartieron un sueño. Una que decidió seguir adelante y otra que quedó atrapada en el pasado. Me erguí. Preparen el coche. Vamos a Madrid. Carlos, preocupado, intervino. Presidenta, dejemos que las autoridades vayan primero. Miré la pantalla. La vieja foto de Pablo y yo seguía en el expediente. Dos jóvenes de pie frente a la primera fábrica, llenos de entusiasmo, llenos de esperanza. Suspiré levemente. Hay cosas que uno debe terminar por sí mismo. Fuera del sótano, el cielo comenzaba a clarear. Un nuevo día estaba llegando. Y el enfrentamiento que se había prolongado durante 10 años también estaba a punto de llegar a su fin. Cuando el coche cruzó el puente que llevaba a las afueras de Madrid, el cielo por el este ya comenzaba a clarear. Después de una larga noche sin dormir, la ciudad parecía despertar tras la lluvia. El asfalto aún estaba húmedo, y los árboles a lo largo del río Manzanares goteaban bajo la brisa matutina. Sentada en el coche, miré hacia el antiguo almacén, que una vez fue la primera fábrica del grupo Aurum. Mi corazón ya no sentía la ira que había experimentado en el sótano, solo una pesadez difícil de nombrar. Carlos, a mi lado, habló en voz baja. Presidenta, las autoridades han rodeado el lugar. Pablo está dentro. Asentí. Tú quédate aquí fuera. Carlos protestó de inmediato. No puede ser. Dejarla entrar sola es demasiado peligroso. Miré a Carlos y dije lentamente, no me ha llamado para hacerme daño. Me ha llamado para escuchar una respuesta. Carlos guardó silencio. Después de tantos años trabajando juntos, sabía que cuando tomaba una decisión, era difícil hacerme cambiar de opinión. Finalmente, solo susurró. Entonces, tenga cuidado, presidenta. Bajé del coche. La puerta del viejo almacén estaba entreabierta. Dentro, los primeros rayos de sol se filtraban a través del techo de chapa oxidada, iluminando el suelo de cemento irregular. Este lugar había albergado nuestras primeras máquinas. Había sido testigo de noches en las que Pablo, Carlos y yo nos sentábamos entre cajas de cartón, comiendo fideos instantáneos y discutiendo sobre el futuro de Aurum. En aquel entonces éramos pobres. Estábamos agotados, pero los ojos de todos brillaban. Pablo estaba de pie cerca de una ventana al fondo del almacén. Llevaba una camisa gris y su pelo tenía más canas de las que recordaba. 10 años sin vernos. Su figura seguía siendo familiar, pero su mirada era diferente. Ya no era el joven amigo lleno de entusiasmo de antaño, sino un hombre que había sido prisionero de su pasado durante demasiado tiempo. Pablo se giró para mirarme. Isabel, por fin has venido. Me detuve a unos pasos de él. Si querías verme, podrías haber llamado directamente. No era necesario involucrar a todo el grupo en esto. Pablo sonrió con amargura. Si te hubiera llamado, ¿habrías contestado? Guardé silencio. Esa pregunta me dejó sin respuesta, porque después de nuestra ruptura nunca más busqué a Pablo. Pensé que cada uno tenía su propio camino y que, una vez separados, era mejor dejarnos en paz. Pero quizás para él, ese silencio fue como ser abandonado de nuevo. Pablo se acercó a una vieja mesa cubierta de polvo y dejó sobre ella un dossier. ¿Sabes por qué me fui ese año? Di en voz baja, porque ya no compartíamos la misma visión. Pablo se rió, pero su risa estaba llena de amargura. No, Isabel. Me fui porque pensé que habías elegido al consejo de inversores en lugar de a mí. Lo miré. El proyecto de ese año era demasiado arriesgado. Si hubiéramos seguido tu plan, la empresa podría haber quebrado. No podía apostar el futuro de más de 100 empleados. Pero también era mi única oportunidad. La voz de Pablo se quebró. Invertí todo mi capital en ello. Creía que tendría éxito, pero tú lo vetaste. Después de eso, perdí mi casa, mi propia empresa, incluso a mi familia. Y mientras tú llevabas a Aurum a la cima, respiré hondo, lentamente. Pablo, no sabía que habías perdido tanto. Pablo me miró durante un largo rato. Claro que no lo sabías, porque nunca preguntaste. Esa frase fue como una puñalada, muy suave pero profunda. Siempre pensé que tenía razón en los negocios, pero olvidé que detrás de una decisión correcta todavía puede haber personas heridas. No me equivoqué al proteger la empresa, pero tampoco era completamente inocente del dolor prolongado de Pablo. Di en voz baja, puedes odiarme a mí, pero no deberías haber arrastrado a Mónica
a David, a Mateo y a miles de empleados inocentes a esto. Pablo apartó la cara. Al principio, solo quería demostrar que el grupo que construiste no era tan limpio como pensabas. Quería que vieras que, con solo colocar unas pocas piezas, tu sistema también podía corromperse. Y luego dejaste que el rencor te llevara demasiado lejos. Pablo no lo negó. Fuera del almacén, el sonido de los coches de la policía se escuchó muy débilmente. Pablo sabía que su tiempo se agotaba. Sacó del bolsillo de su camisa una pequeña memoria USB y la dejó sobre la mesa. Todas las pruebas están aquí. Las listas de cuentas, las transacciones de Mateo, el papel de David, las personas sobornadas, incluso la prueba de que a Arturo le tendieron una trampa. Nunca quise que Arturo pagara por mí. Solo quería que dudaras de las personas en las que más confías. Miré la memoria USB. ¿Y Mónica? Pablo se detuvo. Es avariciosa y arrogante, pero no es mala hasta la médula. Si aún puedes salvarla, sálvala. Me sorprendió esa frase. Quizás, en el fondo de Pablo, todavía quedaba algo de la persona decente de antaño, solo que esa parte había sido sepultada por el resentimiento durante demasiado tiempo. Lo miré directamente a los ojos. Entregat. Pablo sonrió con tristeza. Ya estaba preparado para este día. Pero antes de irme, quiero que me digas una cosa, con total sinceridad. Entendí lo que quería preguntar. Guardé silencio durante un largo rato y luego dije lentamente: ese año, nunca negué tu contribución. Si Aurum es lo que es hoy, es en parte gracias a ti. De lo que más me arrepiento es de no haberte buscado después de que te fueras para hablar las cosas claramente, una última vez. Los ojos de Pablo se enrojecieron. Bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Un hombre que había albergado rencor durante 10 años, al final no se derrumbó por el fracaso, sino por un reconocimiento tardío. La puerta del almacén se abrió. Carlos, Sergio y las autoridades entraron. Pablo no se resistió. Solo se giró para mirarme, con la voz ronca. Isabel, no dejes que este grupo se convierta en un lugar donde la gente tenga que bajar la cabeza para sobrevivir. Asentí. Te lo prometo. Se llevaron a Pablo bajo la luz del amanecer. Su espalda se fue perdiendo tras la puerta del almacén, dejando en mi corazón un largo silencio. Hay errores que se pagan ante la ley, pero también hay heridas que solo la verdad y la compasión pueden empezar a sanar. Un mes después, el asunto se resolvió públicamente dentro del grupo. Mateo fue investigado por organizar la red de empresas pantalla. David se recuperó de sus heridas y colaboró confesando todo. A Mónica se le rescindió el contrato, pero después de demostrar que no había recibido dinero directamente, le di la oportunidad de empezar de nuevo en una pequeña empresa conectada a través del Fondo de Apoyo Profesional del grupo. Javier fue destituido y trasladado a un puesto de especialista para reaprender desde cero sobre responsabilidad y ética profesional. Arturo fue exonerado, pero él mismo solicitó una excedencia de 3 meses para revisar su propia gestión. El grupo Aurum cambió mucho. Establecí una línea directa para que los empleados pudieran reportar problemas. En todas las reuniones de dirección se estipuló claramente que cualquiera tenía derecho a cuestionar las cifras si las consideraba anómalas. Los becarios que habían estado sentados al fondo de la sala de reuniones aquel día fueron invitados a la primera sesión de formación sobre la cultura de la honestidad. Les dije que una empresa decente no es aquella que no comete errores, sino aquella que se atreve a mirar de frente sus errores y corregirlos. Una tarde, a finales de año, fui a visitar a mi madre. Estaba sentada en el porche y me sirvió una taza de té caliente. «Estarás muy cansada, ¿verdad, hija?» Apoyé la cabeza en su hombro, como cuando era niña. «Sí, estoy cansada, pero me siento más ligera». Mi madre me acarició el pelo, con su voz dulce. «Estar al frente no es para que todos te teman, sino para que quienes te siguen se sientan seguros». Miré el patio inundado de sol y sonreí sin darme cuenta. Aquel día, entendí que llegar 5 minutos tarde a una reunión había desatado una tormenta, pero también me había ayudado a reevaluar todo el grupo, a mis viejos amigos y a mí misma. A veces, ante una ofensa, no es necesario responder con ira. Con suficiente calma, suficiente bondad y suficiente entereza, la verdad, al final, hablará por sí sola.
Y hasta aquí, estimados oyentes, llega la historia de Isabel, Pablo, Carlos, Arturo, David y la gente del grupo Aurum. Pero como siempre, cuando una historia termina, lo que queda no son solo los giros de la trama o las revelaciones impactantes, sino las lecciones de vida que cada uno de nosotros puede encontrar en algún lugar de nuestra propia existencia. Lo que más me ha hecho reflexionar de esta historia no es el hecho de que una presidenta fuera confundida con una empleada nueva y enviada a comprar café, ni tampoco la escena en la que se desenmascara a quienes abusan de su poder para su propio beneficio. Lo que más me ha conmovido es la historia de Pablo. Pablo no nació siendo una mala persona. Fue un compañero, alguien que compartió un ideal, alguien que ayudó a construir los primeros cimientos de Aurum, pero solo por un resentimiento que se prolongó demasiado, por no poder soltar el pasado, se convirtió en prisionero de su propio odio. 10 años es mucho tiempo, suficiente para construir una nueva vida, pero también suficiente para destruir una vida si solo se vive de la recriminación. En cuanto a Isabel, creo que es la imagen de una líder madura. Lo más valioso de ella no es su poder ni su inmensa fortuna. Lo más valioso es que, al saber la verdad, no eligió la venganza con crueldad. Siguió viendo la parte humana en aquellos que se habían equivocado. Le dio a Mónica una segunda oportunidad. Reconoció sus propias carencias del pasado con Pablo. Esa es la verdadera fortaleza de quien está al frente. También quiero enviar un mensaje a aquellos que, en la vida real, se parecen a Mónica o a David. A veces tenemos demasiada prisa por demostrar nuestra valía, demasiado miedo a que nos subestimen. Y olvidamos que el verdadero éxito no se puede construir sobre cimientos de engaño. Un paso en falso puede traer beneficios inmediatos, pero el precio a pagar más adelante suele ser mucho mayor de lo que imaginamos. Y para aquellos que son gerentes o líderes, esta historia es también un recordatorio que vale la pena meditar. Nunca piensen que el poder les da derecho a menospreciar a los demás. Hoy pueden estar en una posición elevada, pero lo que hace que los demás los respeten no es el asiento que ocupan, sino cómo tratan a quienes están en posiciones inferiores. La vida siempre tiene malentendidos, heridas y decepciones, pero en lugar de dejar que se conviertan en un odio que se prolonga año tras año, quizás sea mejor enfrentarlos, hablar y aprender a soltar, porque la primera persona que se libera no es la otra, sino uno mismo. Si les gustan las historias humanas, llenas de emoción y con profundas lecciones sobre la vida, no olviden suscribirse a nuestro canal, Radio Historias del Atardecer, darle a me gusta, compartir y dejar sus impresiones en los comentarios. Según ustedes, si Pablo e Isabel hubieran tenido una conversación sincera hace 10 años, ¿habría ocurrido esta tragedia? Y si fueran ustedes, ¿estarían dispuestos a perdonar a alguien que les ha guardado rencor durante 10 años, como hizo Isabel? Gracias por su tiempo. Les deseo paz, que conserven la bondad en sus corazones y que encuentren mucha suerte en su propio camino. Nos vemos en las próximas historias, en Destino y Lágrimas.